Nos acompaña el señor Alex Rivera, el jefe de proyecto de la iniciativa contra la desnutrición infantil de CARE Perú. CARE Perú es una institución, mejor dicho, es un movimiento mundial dedicado a la erradicación de la pobreza. Se constituyó hace más de 70 años y hoy tiene presencia en más de 90 países. En el caso particular del Perú, inició sus trabajos hace 45 años a través de un conjunto de programas, todos dentro de una iniciativa social. Hemos invitado al señor Alex Rivera justamente esta mañana porque queremos compartir una preocupación. A lo largo de los programas nosotros hemos venido tocando, abordando y conversando con autoridades, tanto del plano nacional como del plano local, sobre los impactos que vienen teniendo estos descensos de clima, pero adicionalmente también el tema de las heladas, el tema de las nevadas que vienen azotando diversos puntos del país, y esto tiene que ver con el tema de la nutrición, de la desnutrición. Y esta mañana, qué mejor que CARE Perú nos informe a través del señor Alex Rivera las acciones y las recomendaciones y también un poco los estudios que vienen realizando. Señor Rivera, tenga usted buenos días, le agradezco la amabilidad. ¿Qué tal? Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de Red de Comunicación Regional. Coméntenos brevemente ¿qué es la iniciativa contra la desnutrición infantil antes de ingresar un poco al tema de conocer cuáles son las cifras en el plano de desnutrición en el país, que son indicadores ciertamente preocupantes, pero también un poco qué hacen ustedes y también conocer cómo se puede atener en esta situación de frío que viven muchos peruanos y que afecta fundamentalmente a los niños, qué se puede hacer y cuáles, digamos, las recomendaciones más inmediatas en el tema de la desnutrición infantil, ¿no? Bien, bueno, el colectivo Iniciativa contra la Desnutrición Infantil es un colectivo que agrupa 19 organizaciones internacionales y nacionales que trabajan en el país. Por ejemplo, están las 5 instituciones de Naciones Unidas, como UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, etcétera. Y también están las principales ONGs del Perú que trabajan en este tema de la alimentación y de la nutrición. Está entre ellas CARE, está ADRA, en fin, Cáritas, diferentes agencias que tienen el objetivo común de contribuir a reducir la desnutrición crónica en el Perú. El objetivo principal de este colectivo es justamente hacer incidencia política para que el tema de la nutrición infantil sea agenda prioritaria en la agenda política del país. Durante los últimos años el Perú ha ido disminuyendo la desnutrición crónica a un ritmo importante. Hemos avanzado. Hemos avanzado en la reducción de la desnutrición crónica. En los últimos, por ejemplo, 15 años se ha reducido a la mitad la desnutrición crónica. En cambio, en el tema de la anemia, sí hay una situación preocupante, ¿no? No hemos logrado avanzar en el tema de la reducción de la anemia y justamente el reto de la IDI, y es el compromiso que hemos gestionado con el nuevo presidente, para que reduzca la anemia a la mitad de lo que está actualmente, a menos del 20%, ¿no? Si se puede reducir al 0%, erradicar totalmente, excelente. Y justamente la iniciativa contra la desnutrición crónica, contra la desnutrición infantil, pone a disposición del gobierno la experiencia que tiene cada una de sus instituciones y los expertos nacionales e internacionales en la gestión justamente de políticas e intervenciones para reducir estos ¿Cómo males. trabajan? ¿Cómo se insertan ustedes en estas acciones? Perfecto, nosotros elaboramos para empezar, nosotros elaboramos un documento técnico que se llama las recomendaciones para los 100 primeros días. Entonces, este documento técnico nosotros hacemos llegar justamente una serie de recomendaciones, como por ejemplo, que la lucha contra la desnutrición crónica infantil debe ser liderada en una instancia supraministerial. ¿Por qué? No puede ser liderada por un ministerio, porque no tiene el mismo poder de convocatoria o de mandato que una instancia supranacional. El otro es que tiene que tener un enfoque multisectorial. El tema de la desnutrición muchas veces se ha visto solamente como un tema alimentario o un tema o de salud, sí. ¿no? Entonces, cuando hay otros elementos eje, ¿no? La seguridad alimentaria, el En tema efecto, de agua de ¿no? saneamiento, el tema de empleabilidad, ¿no? El tema de producción, el tema de educación. Entonces, lo primero que se tiene que entender es que es un tema multicausal y tiene que abordarse de la misma manera, ¿no? Entonces, otro tema que nosotros estamos viendo es que debe fortalecerse los programas presupuestales. El programa presupuestal que, por ejemplo, está en el Ministerio de Salud, el Programa Articulado Nutricional o Salud Materno-Neonatal, es importante en el sentido de que es una asignación presupuestal por resultados. Ustedes muestran resultados, cumplen las metas, se les asigna el presupuesto que se necesita, ¿no? Y eso tiene que llegar tan específico a nivel de establecimiento de salud del presupuesto.
Y queremos que ese modelo que también se plantea en agua y saneamiento también se aplique en agricultura, para seguridad alimentaria, por ejemplo. Ahora, ¿en el nivel de focalización de gastos estamos yendo bien o todavía hay algunas disparidades? El tema de la focalización de gastos sí ha ido por buen camino. ¿Ya? En este tema específico. En este tema ha sido ¿Ya? específico. Justamente la mayor reducción de la desnutrición crónica en los últimos años se ha dado en los quintiles más pobres y en las zonas más rurales. Para que nos entiendan, ¿qué significa un quintil? Ya, el quintil, la población se divide en 5 partes, ¿Ya? ¿no? Entre el más pobre y el menos pobre, ¿no? ¿Ya? Entonces, 5 niveles. 5 niveles. El quintil 1 es el extremadamente pobre, ya. y el quintil 5 es el menos pobre. Claro. El que está saliendo de la pobreza. El que está saliendo de la pobreza. El quintil 1, el extremadamente pobre, es ahí donde se han visto las mayores tasas de reducción. ¿Y en el Perú dónde encontramos esos quintiles? ¿En qué zonas? Generalmente están en las zonas rurales andinas y amazónicas. Sí. ¿No? Entonces son las zonas más alejadas de nuestro país, que están ubicadas justamente... ¿Por encima de los 3.000, 4.000 metros? ¿O sí, no necesariamente? No es un buen detalle porque siempre se asocia, ¿no? No necesariamente, ¿Ya? ¿no? Por ejemplo, ¿Ya? en Costa tenemos, son distritos también muy pobres, en La Sí. Libertad, en Lambayeque, ¿no? Justamente donde hay altas tasas de desnutrición y anemia. Pero lo importante es mencionar que la desnutrición, lo que comentas, la focalización ha ayudado porque se ha reducido la desnutrición gracias a la intervención que ha hecho el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿Ya? focalizando a la población más pobre y uniendo las metas nutricionales con el programa Juntos. Entonces el programa Juntos, en el que da un incentivo a las familias, le da pero el incentivo si es que lleva a su niño al establecimiento de salud, ¿no? Ya. Hacerle su control de crecimiento. Proyectos concatenados son. Exactamente. Y esa es la idea es de intervenir articuladamente, de poder ampliar ese tipo de intervenciones, en que las metas nutricionales tienen que ser metas de diferentes tipos de intervenciones en agricultura, en saneamiento, por ejemplo, ¿no? Ya. Ahora, hay un tema que siempre es importante recordarle, el nivel, digamos, de la cifra de desnutrición. ¿Qué localidades, qué regiones son las que presentan mayores índices? Bueno, en cuanto a desnutrición crónica, Huancavelica todavía sigue liderando. ¿Cuál es la tasa que tiene Huancavelica? Más o menos debe estar en 30%, 36%. El país ahorita... De cada 100 niños, ¿cuántos son afectados con entre esta 3 tasa? a 4 niños por cada 10 en desnutrición. Es alta todavía. Es alto todavía. Sin embargo, mucho más preocupante, insisto, es la anemia. Ya. El tema de la anemia, como país en promedio, le afecta a 4 de cada 10 niños. Ya. Pero en localidades como en Puno, esto afecta entre 7 a 8 de cada 10 niños. Hay comunidades en las que he estado hace poco, por encima de los 4.500 metros en Puno, donde la anemia afecta al 100% de esos niños, ¿no? Entonces, hay un problema serio que no estamos viendo. La anemia es lo que nosotros llamamos la malnutrición oculta, porque nosotros vemos a los niños de repente gorditos, ¿no? Y con el cabello rubio, y uno dice a veces cuando llega a esas comunidades, dice, no, mira qué bonito, dice, no, pero sin embargo es parte de la desnutrición, claro, y de la anemia, ¿no? Entonces, hay un grave problema ahí que no lo estamos observando, ¿no? No estamos observando, y eso impacta directamente en el tema de la educación, en el tema de la productividad, y impacta en el tema del crecimiento económico, porque justamente ahora el nuevo gobierno se ha planteado que uno de los ejes de ese gobierno va a ser el crecimiento económico, pero no podemos hablar de un crecimiento económico sostenido si no tenemos un buen capital humano que asegure productividad. Como mencioné, en el tema de la desnutrición crónica estamos avanzando, sin embargo, este tema todavía es alto en algunas regiones del interior, ¿no? Por ejemplo, tenemos Apurímac, con cifras que están por encima entre del 20 al 30%, ¿no? Huancavelica, ya lo mencioné, que está más o menos con 36%, Ayacucho todavía que está igual entre 2 a 3 niños por cada 10 con desnutrición crónica. Y esto en realidad ya es la consecuencia de otros problemas, ¿no? De otros problemas que son, por ejemplo, las enfermedades respiratorias o las enfermedades diarreicas que se dan en los niños. A nivel de país, aproximadamente el 15 o 16% de los niños sufren de diarrea o de enfermedades respiratorias en los últimos 15 días. Y esto en la zona de sierra se duplica, justamente por las condiciones. Uno es el clima, efectivamente, y otro son las prácticas de higiene que no nos damos cuenta. O sea, sobre todo en zonas rurales, por las limitaciones que también tenemos al tema del acceso al agua y saneamiento, no nos damos cuenta de que el tema de lavarse las manos o lavar los utensilios, ¿no? En el que damos los alimentos a nuestros niños, o tener la casa limpia, ¿no? Influye en el tema de la nutrición.
Un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, el momento de servir los alimentos, que un niño consuma sus alimentos con una cuchara sucia, por ejemplo, se está llevando las bacterias a su organismo y eso es lo que le va a producir las diarreas. Y al producir las diarreas, los pocos alimentos que ese niño está consumiendo, finalmente van a ir a combatir la enfermedad y no van a ir a el crecimiento del niño ni a fortalecer su cerebro, ¿no? Entonces, esos son aspectos que tenemos que trabajar fuertemente todavía en las zonas rurales de nuestro país, ¿no? Ahora, hay un elemento que siempre se toca cuando hablamos del tema de nutrición, el tema de desnutrición, los primeros 1000 días. ¿Qué tan importante es lograr una nutrición adecuada en los primeros 1000 días del niño? Correcto. ¿Qué cosas son los primeros 1000 días? Los primeros 1000 días es la etapa de los 9 meses de gestación. ¿Ya? Y los 2 primeros años de vida del niño. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en ese periodo de gestación es cuando comienza a formarse el cerebro, ¿no? Y comienza a formarse no solamente el cerebro, sino todos nuestros órganos. Entonces, es ahí en esa etapa en la que nosotros llamamos la programación metabólica. ¿Qué cosa es la programación metabólica? Es como cuando tú programas una computadora para que funcione. Antes que salga al mercado, tú le pones todos los programas. Una vez que tiene todos los programas, recién sale al mercado para que sea útil. Entonces, en la persona es igual. Esa programación se da en esos 1000 primeros días. Ahora, si en esos 1000 primeros días no hubo buena nutrición de la madre gestante, hubo enfermedad, el niño nació bajo de peso, el niño tuvo anemia en esos primeros 1000 días de vidas, el cerebro no nació con la suficiente cantidad de neuronas, el riñón, el páncreas, el hígado nació débil. ¿Y a qué lo expone? Uno, que va a ser desnutrido. Dos, que cuando sea adulto esa persona no va a tener buena capacidad de aprendizaje y productividad, y además lo vuelve más propenso a adquirir enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque sus órganos no se formaron bien en esos 1000 primeros días de vida. Y en consecuencia, eso le genera, ¿qué cosa? Más gasto al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que invertir ahora para curar a esa persona. Se dice que no invertir en la nutrición infantil en esos 1000 primeros días de vida le cuesta al país entre 2 a 4% del PBI al año. Son cifras alucinantes, ¿no? De todo lo que le cuesta al Perú no invertir en nutrición. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer todo gobierno en el tema de crecimiento y ahorro es invertir en estos 1000 primeros años de vida. Y eso tenemos que bajarlo a nivel de región, a nivel de municipalidad, que tienen que entender que la ciudad va a gastar menos, ¿no? Y va a ganar más en productividad si invierte justamente en estos 1000 primeros días de vida. Ahora, yo quería sí tocarle el tema, ¿cuál es el impacto que tiene este descenso de temperaturas, este friaje, las nevadas, por lo que se están registrando en la Sierra Sur, ¿no? En localidades de Puno, Cusco, Apurima, Huancavelica, Ayacucho, Tacna, Arequipa, ¿no? Frente a los niños, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando los niños están malnutridos, cuando están desnutridos y tienen procesos de anemia, y cuando se registran esta baja de temperatura? ¿Cuáles son los efectos? Lamentablemente, un niño desnutrido, un niño con anemia, tiene altísimas probabilidades de muerte frente a situaciones extremas como es la baja de temperatura, ¿no? La baja de temperatura influye definitivamente en la temperatura corporal, ¿no? Disminuye la capacidad del cuerpo justamente para enfrentar otras situaciones de enfermedades que se van a presentar. Al haber friaje, al descenso de temperatura, nuestras vías respiratorias se vuelven más sensibles y susceptibles de que ingresen las bacterias, ¿no? Entonces, el frío de por sí no es lo que te mata. Lo que te mata es los problemas de higiene y malnutrición que causan las enfermedades a consecuencia de ese entorno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, estar bien nutrido y practicar buenas prácticas de higiene. Lo más importante son estas dos cosas, ¿no? Una buena nutrición y buenas prácticas de higiene y, por supuesto, estar abrigados. Y ahí en el tema de la nutrición es justamente, ¿qué le doy a mis hijos? ¿Qué le doy a los niños en esta época? En el tema de la alimentación en estas situaciones de baja temperatura, hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos mitos para que conozcan? Los mitos, por ejemplo, darle más sopa calientes, ¿no? O darle más grasa y más azúcar. Inclusive hay gente que recomienda, profesionales que recomiendan eso.
Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, hay un tema de sobrepeso y obesidad infantil, ¿no? Que estamos más o menos entre 15 a 20%. La población adulta está llegando casi al 50% de sobrepeso y obesidad infantil. Otro tema es que la sopa puede servir como un mecanismo de alimentación para el adulto, porque el adulto nosotros ya logramos tener todo el peso y la altura que nosotros quisiéramos en una persona. Sin embargo, el niño necesita alimentos sólidos. ¿Y por qué no sopa? Porque la sopa tiene un volumen importante que es agua, y el agua se pierde. El estómago del niño se ocupa de agua y no se ocupa de los nutrientes. ¿Ya? Entonces, esos dos errores clásicos se cometen justamente en el tema del invierno o bajas temperaturas. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable, si hablamos en el caso de niños, por ejemplo... En comunidades altoandinas, en zona de... Perfecto, muy bien. Lo primero, definitivamente, es abrigarse. ¿Ya? Dos, el tema de una buena higiene en la casa. Una buena higiene, ventilación tiene que haber, ya no hay que cerrar todo. Pero en el tema de la alimentación, lo más importante es mantener la alimentación balanceada. ¿Y a qué nos referimos con alimentación balanceada? No solamente cubrir toda mi dieta con un grupo de alimentos. Generalmente lo hacemos pues con tubérculos como la papa, la yuca o el camote, la malla, ¿no? O el arroz y los fideos. No, hay que siempre combinar. Nuestra región andina tiene una riqueza y una diversidad de alimentos que justamente en la combinación es donde se presentan los mejores nutrientes. Por ejemplo, utilizar el habas, la quinoa, el morón, el trigo, la cebada. Que son productos oriundos autóctonos. Exactamente. ¿No? Entonces, además de brindarnos energía estos alimentos, ¿no? Nos brindan también, al combinarse los cereales con las legumbres, el habas, por ejemplo, ¿no? Nos brindan unas proteínas de buena calidad que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico para responder frente a las enfermedades. Ahora, hay algunas frutas locales, y eso es importante, ¿no? Sobre todo en el caso de niños, esta temporada debe ser donde más fruta deben de consumir, ¿no? En el caso de la sierra tenemos la tuna, por ejemplo, ¿no? Hay algunas otras frutas locales, que el capulí, el aguaimanto, que son fuentes de vitamina C. Esa vitamina C y todos los frutos que sean color naranja tienen que ser son importantes en la dieta porque van a ayudar a fortalecer la mucosa respiratoria del niño. Al fortalecer la mucosa respiratoria, va a disminuir el riesgo de que ingresen las bacterias que le dan las enfermedades respiratorias. Entonces, más importante que una sopa caliente es su porción de frutas, las verduras que la traten de incorporar, las que puedan conseguir, ¿no? En la dieta. Y si no consiguen, porque hay zonas de mucha altura por encima de los 4.000 metros, ahí sí tenemos que recurrir al establecimiento de salud y solicitar los multimicronutrientes. ¿Qué cosas son los multimicronutrientes? Son unas chispitas, un sobrecito que parece un sazonador, que es una mezcla de vitaminas y minerales. Tiene hierro, tiene vitamina C, tiene ácido fólico, tiene zinc, tiene vitamina A. ¿Y eso se entrega? Eso es gratuitamente para todos los niños menores de 2 años. Entonces, lo que tienen que hacer es llevar a su niño al establecimiento de salud y solicitar esos micronutrientes, que es gratuito. ¿Y se le aplica la dosis una vez al día? Una vez al día se echa en todas las comidas, ¿no? Y generalmente se hace durante 1 año. Y eso le va a permitir no solamente evitar la anemia, sino también prevenir las enfermedades, ¿no? Frente al déficit de alimentos que hay en estas zonas más altas, donde no pueden conseguir verduras, donde no pueden conseguir frutas. Así es. Entonces, complementar con eso. Ese es un complemento. O sea, eso no va a sustituir la alimentación. Entonces, insisto, hay que tener una buena alimentación, la papa, la mayo, el oyuco, pero combinarlo con el habas, con la quinoa, el morón. Tiene que combinar. El secreto es combinar distintos alimentos. Ahora, CARE, ¿cómo está coordinando en estas zonas en esta temporada? Perfecto. Como CARE tenemos diversos proyectos de seguridad alimentaria. ¿Ya? Por ejemplo, hace poco hemos estado en Huancayo mostrando a congresistas electos de Puno justamente el impacto que tiene el cambio climático en la seguridad alimentaria, el deshielo, por ejemplo, ¿no? Como el deshielo, de acá a 30 años, un nevado que fuimos a visitar, no va a proveer de agua a todo un valle que produce alimentos. Entonces, lo que está haciendo CARE con otras instituciones es hacer la cosecha del agua. ¿Qué cosa es la cosecha del agua? Almacenaje, ¿no? Almacenaje del agua utilizando técnicas ancestrales, ¿no? Tipos andenes. Entonces, eso ya va a ser una reserva de agua
que va a venir de manera filtrada para todos los campos de cultivo para proveer alimentos, le damos educación, la gente genera más ingresos y esos ingresos a través de la educación que hacemos se están destinando a una mejor nutrición de sus niños. Ahora, ¿y qué otro tipo de proyectos desarrollan? Trabajamos bastante proyectos de agua y saneamiento también, ¿no? CARE tiene toda una línea de intervención en proyectos de agua y saneamiento en comunidades rurales, andinas y amazónicas. Justamente también ahora... Su trabajo está orientado básicamente en zonas rurales, ¿no? Principalmente zonas rurales donde justamente es donde existen mayores tasas de desnutrición, anemia e inseguridad alimentaria, ¿no? Y el rol ahora que estamos haciendo con la iniciativa, con la IDI, es hacer justamente la incidencia con el gobierno, la nueva gestión que está ingresando, a un nivel más político, ¿no? Entonces, hace poco nos hemos reunido, por ejemplo, con los equipos de transferencia de salud, de agricultura. ¿Y qué se busca lograr con ese? Lo que estamos buscando es que las recomendaciones que están haciendo todos los expertos de la CIDI se traduzcan en las políticas que este nuevo gobierno tenga que implementar en los 100 primeros días, ¿no? Por ejemplo, prioritario es el tema del agua y saneamiento. Hacer una reforma en el tema de la articulación de los programas dirigidos a mejorar la nutrición, que tienen que ser articulados a un nivel supraministerial, ¿no? Esperemos que eso sea en la PCM para que tenga mayor impacto. El tema de los incentivos, por ejemplo, regionales, está dando muy buenos resultados. El Ministerio de Inclusión Social le da un bono especial a las regiones si llegan a cubrir ciertas metas en salud, por ejemplo, cubrir metas de vacunación, cubrir metas de control de crecimiento y desarrollo en los niños. Si en un año el gobierno regional cumple esas metas, el ministerio le da un recurso adicional, ¿ya? Ahora, nosotros estamos proponiendo que esa misma estrategia de incentivos se lleve también a los gobiernos locales. Eso es interesante, porque en realidad, o sea, hoy la capacidad de organización en gobiernos locales y en las propias comunidades ha ido avanzando, ¿no? Correcto. Entonces creo que de tal forma que eso es un valor agregado justamente para la consolidación de metas, ¿no? Correcto, y es justamente el espacio local, ¿no? El gobierno local, donde se articulan finalmente todos los servicios del Estado. O sea, finalmente el Ministerio de Salud, ¿dónde aterriza? Aterriza en la localidad. ¿Y quién está en la localidad? Está en la municipalidad distrital, ¿no? Entonces, la municipalidad distrital juega un rol importantísimo en la lucha contra la desnutrición y la anemia, pero hay que fortalecerlos. Hay que capacitarles, hay que darles incentivos. Por ejemplo, hasta el año pasado, en el plan de incentivos municipales habían metas nutricionales que este año ya no hay. ¿Y cuál ha sido la razón de desaparecer esas metas? Me parece que nuestros amigos del sector salud se quedaron dormidos en la negociación con Almef, porque en esa negociación los sectores tienen que estar... Esa información es clave, dicho sea de paso, Por ¿no? supuesto, tienen que estar presentes, o sea, y asegurar que sus metas estén en esos planes de incentivos a las municipalidades, y no puede ser que teniendo altas tasas de anemia no se hayan incluido estos indicadores en el plan de incentivos municipales en este año ni en el próximo. Bueno, ahora la gestión nuestra de incidencia es hacer que se vuelvan a incorporar estas metas nutricionales, ¿no? Bien, la verdad que ha sido enriquecedor conversar con usted, señor Rivera, jefe de proyecto de iniciativa contra la desnutrición infantil de CARE Perú, y espero tener una próxima oportunidad, porque estos son los temas que en realidad a veces no están en la agenda del día a día, pero que sí responden a una agenda de la vida diaria de muchos peruanos que viven en el interior del país, ¿no? Así es, y bueno, gracias a ustedes por el espacio, y como esta señal llega a todas las regiones, sobre todo en la zona región sur, hacerle una invocación a las autoridades regionales. Las autoridades regionales han firmado un acuerdo de gobernabilidad. Ese acuerdo de gobernabilidad ha sido impulsado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Y en esos acuerdos de gobernabilidad, cada región se ha comprometido a reducir la desnutrición y la anemia. Y para hacer eso lo que se necesita es, primero, voluntad, que ya la han hecho firmando este acuerdo, y lo otro es mejorar la gestión. O sea, recursos hay. Los recursos existen, es mentira que no existen recursos existen. Lo que falta es mejorar la calidad de la gestión de esos recursos a nivel local. ¿Y a qué se debe esa carencia de no justamente hacer una buena gestión o una buena gerencia para que estos recursos sean...? Bueno, primero contratar buenos profesionales, ¿no? Y capacitarlos, o sea, invertir en la educación de los profesionales que contratan. A veces el tema de fortalecimiento de capacidades en los presupuestos de las instituciones no es priorizado. Se priorizan otras áreas, pero no se prioriza el fortalecimiento de capacidades. Entonces, tenemos las limitaciones de un gerente o un subgerente de área que no tiene las herramientas para poder hacer una buena planificación y una buena ejecución del gasto.